Buenas tardes a todas y a todos los asistentes. Mi nombre es Carlota Gómez Herrera y soy investigadora predoctoral FPU en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Valencia y realizo una tesis sobre Michel Foucault. En primer lugar, quiero agradecer a todos los miembros del Comité Científico y Organizador de las primeras jornadas de Filosofía Crítica Contemporánea por establecer lugares como este que nos permiten pensar junto a grandes maestros como son Deleuze, Foucault o Derrida, y también, si se me permite, a estos últimos por emprender la grandiosa tarea de leer en sus tiempos de ocio el Antiedipo. La ponencia que hoy presento lleva por título Subjetividad, pliegue o límite, lecturas deleuzianas de Foucault. El ensayo, que hay que entender como prueba modificadora de sí mismo en el juego de la verdad y no como apropiación simplificadora del otro con fines de comunicación, es el cuerpo vivo de la filosofía, si por lo menos esta es todavía hoy lo que fue, es decir, una ascesis, un ejercicio de sí en el pensamiento, dice Foucault. Foucault invita a pensar tres preguntas: ¿qué sé?, ¿qué puedo?, y quién soy, y es evidente que el pensador francés realiza un desplazamiento sustancial con respecto a la filosofía de Kant, cuyo edificio discursivo se proponía dar respuesta a cuatro preguntas concretas que alimentaban su filosofía crítica. El paso de las cuestiones kantianas: ¿qué puedo conocer?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar?, y ¿qué es el hombre?, a las interrogantes Foucaultianas reviste una singular importancia. Supone llevar a sus últimas consecuencias el proyecto moderno de la ilustración kantiana, asumir plenamente la finitud y cambiar el plano de enunciación desde el que el ser humano se pregunta, ejercicio fundacional y genuinamente filosófico. La radicalidad de estas interrogantes apela no solo al hombre de ciencia, al periodista o al ciudadano, sino al trasfondo de cada individuo sin atributos ni adjetivaciones. Se dirige a ese uno mismo cuya intimidad se ve atravesada por cuestiones de saber, estructuras de poder y procesos de subjetivación. Ese sí mismo que se convierte abiertamente en el objeto de reflexión en los últimos trabajos de Foucault ha sido y es desde el principio el interlocutor central de sus escritos. Su interlocutor no es el reformador social en cualquiera de las manifestaciones que pueda adoptar esta figura, ni tampoco el intelectual que asume la posición de conciencia crítica de nuestro presente con la responsabilidad de hablar en nuestro nombre y dictar lo que se debe hacer. Dicho interlocutor, al que Foucault interpela directamente en varias ocasiones, como en el prólogo de Historia de la Locura o en la introducción a la Arqueología del Saber, entre otros, es también el espectador de las Meninas de Velázquez. Este sí mismo, con quien Foucault dialoga en una suerte de ejercicio de tuteo constante, justifica el carácter literario al que su obra remite cuando precisa legitimarse. Foucault afirma: me doy cuenta de que no he escrito más que ficciones. Desde esta lectura, la coherencia estilística que subyace al discurso Foucaultiano permite, a partir de un ejercicio de exteriorización, hacer explícito el carácter ilegítimo, aunque a la vez necesario, de la identidad del sujeto, sea individual o colectivo. No se trata de verificar la validez de un método más allá de los límites del texto en el que dicha validez se ensaya, cuanto al ensayo mismo. En este sentido, buena parte del valor hallado en la obra de Foucault proviene de su particular modo de renovación del ensayo filosófico, al que sus precauciones metódicas han dotado de rigor y eficacia poco frecuentes. Así entendido, el ensayo es la puesta en obra de una distancia específica de la mirada, un cierto régimen de atención que se manifiesta en la elección misma de una modalidad enunciativa que constituye un ámbito específico de problematización, el del yo. El análisis del modo de interlocución puesto en obra y las estrategias por medio de las cuales este modo va trabando la arquitectura compleja de sus textos son un desenmascaramiento de la verdad de la subjetividad moderna como el agujero en la sustancia que viene a dar cuenta de por qué nuestra realidad es ya siempre simbólica, lingüística e histórica.
tiene razón Deleuze al afirmar que el asunto que obsesiona de la manera más íntima el trabajo de Foucault no es el problema del saber, tampoco lo que el de Poitiers determina como ética, ni siquiera lo que hace comparecer en sus textos más conocidos como poder. Aquello que Foucault define como el objeto esencial de su investigación, el blanco de su preocupación más general, es más bien el pensar. Pero un pensar que solo se ejerce como una experiencia de saber, siendo además un poder y un deber. Así Deleuze podrá recordarnos la importancia sagital de la cuestión del pensamiento en Foucault. ¿Qué significa pensar? ¿A qué llamamos pensar? La pregunta lanzada por Heidegger es retomada por Foucault y es aquella que ha de afectar al presente en su mismo corazón. De ahí el proyecto de la ontología del presente. La cuestión del pensar confiere a la filosofía Foucaultiana su sello inconfundible de continuación y agotamiento de la senda kantiana, esto es, de una cierta modernidad crítica llevada hasta sus últimas consecuencias. Y es que sólo bajo la condición de un pensar moderno, la propia de una finitud primera, aunque no fundamental y por ende paradójica, puede emerger una efectiva problematización del pensamiento en sus límites de derecho. Puede el pensar ser interrogado en su forma de iure a partir de algo que no es en absoluto pensar, que se resiste al pensar y que viene a poner en cuestión al pensar en su pretendida inmediatez y luminosidad pura. Puede llamarse a ese algo, como dice Foucault en Las palabras y las cosas, índice de la finitud del pensamiento o la quiebra de la representación infinita ser. Ahora bien, ser se abre en Foucault como saber, ser es también poder y ser finalmente es moral, en tanto que mora. Saber es el sujeto, las relaciones discursivas que atan, que sujetan al subjectum. Poder son los procesos de subjetivación, porque estamos en relaciones de poder, pero no siempre en relaciones de dominación. Y moral, porque podemos emprender procesos de subjetivación que determinen en una subjetividad, porque de la fuera es posible conseguir una dentro, una posible interioridad. Saber, poder y subjetividad son los tres ejes de la ontología Foucaultiana y la triple raíz de su problematización. Cuando hablamos de problematización no nos referimos directamente a una negación o a una disolución del pensamiento a partir de algo más verdadero, más originario que él, por ejemplo la historia o la economía, sino que hablar de problematización es hablar del espacio que el ejercicio del pensar, ejercicio que tradicionalmente es atribuido a la labor filosófica, abre y en el que y desde el que inevitablemente el ser humano, por ser como es, mora, habita. Es en realidad la efectiva tarea y deber del pensar en la que ya siempre estamos, el modo particular y pluralmente diferenciado de ser en el mundo humano. Es, podríamos decir, el ethos del pensamiento. En el horizonte de esta preocupación se determina la empresa Foucaultiana como una historia del pensamiento, que tendrá que vérselas con la historicidad de un pensamiento que, siendo histórico, hace, además, historia, y ello en un modo muy señalado, distintamente, claro está, del hegeliano y del heideggeriano, y es pliegue crítico. Ello hace de la tarea de una historia del pensamiento una historia comprometida con su propio presente, introduciendo el acontecimiento, justamente el del pensamiento, en la historia. Y es que hay acontecimientos del pensamiento. Historia, pues, del pensamiento, pero ni como historia de las representaciones, ni como historia de las mentalidades, sino como historia de las problematizaciones, siendo esta no la resolución de las cuestiones, sino el elemento diferencial del pensamiento a cuyo ser, a cuyo través el ser se da como experiencia, es decir, como pudiendo y debiendo ser pensado. La problematización abre entonces a un poder y a un deber con respecto al ser. Un poder y un deber que se roba, que se sustrae, si no está presente el juego de la problematización, en el quehacer filosófico esta es necesaria. De hecho, el proceso plástico se cristaliza de manera extraordinaria en la historia de la filosofía, es decir, en la historia de las ideas filosóficas.
la historia del conjunto de pensadores que han sido pintados, calificados con el término de filósofos, si por algo se distingue es precisamente por la discontinuidad que introducen en cada una de sus teorías o pensamientos en relación con la episteme de su época. En otras palabras, se caracterizan por la irrupción que representan. De esta manera, la labor tradicional y puramente historiográfica difiere fundamentalmente del quehacer filosófico, ya que este último se define por su capacidad de irrumpir y abrir brechas con respecto al corpus de conocimiento asociado a su tiempo. Lo que Heidegger denominaría la imagen de la época del mundo queda truncada, profanada por el acto de pensar. De ahí que hacer historia de la filosofía no equivalga a hacer filosofía, aunque esta última debe necesariamente revisar y actualizar los problemas que han definido y marcado la primera. La problematización, el movimiento del pensar, cuando se ejerce, no procura normas, valores o vías de acción, más bien solo consigue abrir al individuo a esa pluralidad de voces, que no es, diría Derrida, el je, sino el moi pensante, a una experiencia que nos afecta y pone en movimiento no hacia otro mundo, sino hacia un mundo otro. Se juega aquí el específico vínculo Foucaultiano entre la problematización y la acción, desde el momento en que la problematización es la libertad con respecto a lo que se hace, a los saberes del sé, que tanto critica Heidegger. El ejercicio de la libertad como práctica de una ética del cuidado, que llama Foucault, el último Foucault, exige y comporta una toma de distancia, justamente la del pensamiento, que hace ver lo que no se veía, no por oculto o invisible, sino por habitual, por cotidiano. En este sentido, el pensamiento como problematización es algo ambiguo. Por un lado, es un hábito, algo que nos permite morar, habitar, pero por otro, ese pliegue mismo de la conciencia, de la reflexión, rápidamente se consolida en algo muerto, si queremos autónomo, algo que va solo, que no necesita de nada. Al mismo tiempo, el pensamiento como problematización es el abrirse al afuera, a lo que llama Deleuze el salvaje afuera, que Blanchot identificó como lo no representable, la diferencia absoluta, lo que no puede ser pensado, pero que debe serlo, que es el pensamiento mismo, porque la consistencia misma de lo no representable da que pensar. Por eso podríamos afirmar, desde determinadas perspectivas, que no se puede interpretar el arte. He aquí la marca deleuziana de la lectura de Foucault a propósito de la subjetividad. Deleuze introduce una variación en el ejercicio del pensamiento, una diferencia en la práctica de la filosofía y en la filosofía práctica, porque piensa las fuerzas, no solo interiores, sino también las exteriores, que determinan al pensamiento y por tanto instaura un lugar privilegiado desde el cual renovar la cuestión de lo que significa pensar. La noción de afuera, en cuanto tiene vocación de señalar derridianamente los márgenes, constituye ese lugar privilegiado. El pensamiento, dice Foucault, no es lo que habita una conducta y le da un sentido. Es más bien lo que permite tomar distancia con respecto a esta manera de hacer o de reaccionar, de ser fuerza activa o de ser fuerza reactiva, o de ser más bien siempre fuerza reactiva contra otras fuerzas que ya están siempre en juego, dársela como objeto de pensamiento e interrogarlo sobre su sentido, condiciones y fines. El pensamiento es la libertad con respecto a lo que se hace, el movimiento por el cual nos desprendemos de ello, lo constituimos como objeto y lo reflexionamos como problema. Se trataría entonces de comprender el ejercicio del pensamiento como una ontología del presente, mediante la cual se actualizan otros modos posibles de ser. Es el sujeto moderno el que, al reflexionar sobre cómo volver sobre sí mismo, inaugura la primacía ontológica del tiempo sobre el espacio. Precisamente porque su modo de objetivarse se da en una conciencia interior, volcada sobre sí misma, asumida como una anterioridad metafísica, nouménica si se quiere, del sujeto de conocimiento. Pero es precisamente a esta modalidad subjetiva a la que se contrapone el trabajo histórico-crítico de Foucault, quien en Las palabras y las cosas, en el capítulo
representar, propone la siguiente problematización. ¿Cuál es la dirección por la que el pensamiento se escapa a sí mismo? ¿Dónde puede ubicarse el origen de un pensamiento que no cesa de ser otro, que no cesa de hacernos devenir a nosotros mismos otro? La investigación parte de una precaución metodológica, asumir al lenguaje y al saber que forma como el resultado de una interacción compleja de acontecimientos históricos, es decir, discontinua, pero que a la vez es susceptible de inteligibilidad. De estos enunciados puede deducirse un par de desafíos de Foucault a la historia. En primer lugar, no habría algo así como una historia única, lineal, del saber que empiezan los griegos y llega a nuestro presente. Y en segundo lugar, la discontinuidad reta la supremacía temporal de la subjetividad moderna para plantear el carácter espacial de la constitución de la subjetividad moral. Cuando Foucault se plantea la manera en que Kant trata la cuestión de la ilustración, de la modernidad, lo hace para señalar un fenómeno de intermedialidad. Sin embargo, el problema con el que se enfrenta es cómo graficar este fenómeno mediante una formación discursiva. Los límites adentro, afuera, ahora rebautizados como sí mismo y otro, permanecerían. El recorrido entre estos polos inauguraría una región ontológica en la que el acontecer del pensamiento posibilita la autocontemplación del sujeto en el espejo de su propia trayectoria para devenir transfigurado, para ser para sí. Las implicaciones epistemológicas y morales de este periplo, en el que el pensamiento deviene objeto para sí mismo, se concentran en torno a lo que podría denominarse, y de hecho se denomina, efecto espejo característico de la reflexividad moderna. Ahora bien, ¿qué ve la interioridad en el espejo? Se contempla a sí misma, observándose mientras se reconoce en su mirada. Esto bien lo sabe Lacan. Esto da lugar a un círculo vicioso en el que el sujeto, concebido como interioridad, preexiste como una anterioridad ontológica. El hombre y sus dobles. Esta forma subjetiva, unitaria e interna termina siendo, paradójicamente de la mano de Foucault, un espacio sin espacio. Este punto central, invisibilizado pero omnipresente, funciona como emplazamiento del sujeto, es decir, como un espacio diseñado por el orden discursivo para el ser capaz de representar. Espacio supuestamente paradójico, pues es su invisibilidad la que hace posible lo visible en tanto decible e inteligible, del que depende la relación entre las palabras y las cosas. La interioridad que se mira en el espejo ve un orden duplicado, reduplicado, mientras deviene punto ciego para sí misma. El espacio sin espacio de la interioridad no puede representarse en la exterioridad de los fenómenos, aunque se reconozca su papel en tanto unidad de apercepción pura, de condición ontológica, de cualquier representación posible. Veamos cómo piensa Deleuze ese plegamiento topológico. Dice así: si el adentro se constituye por el plegamiento del afuera, que es el pensamiento, existe una relación topológica entre los dos. La relación consigo mismo, con sí mismo, es homóloga de la relación con el afuera, y las dos están en contacto por medio de los estratos, que son medios relativamente exteriores y por lo tanto relativamente interiores. Todo el adentro se encuentra activamente presente en el afuera en el límite de los estratos. El adentro condensa el pasado, el periodo largo, en modos que de ninguna manera son continuos, pero que lo confrontan con un futuro que procede del afuera, lo intercambian y lo recrean. Pensar es alojarse en el estrato, en el presente que sirve de límite. ¿Qué puedo ver y qué puedo decir hoy en día? En Foucault, es la actitud límite y experimental la que funciona como la condensación provisional de unos límites que, incluso borrosos y difuminados, se hallan siempre en el orden del límite efectivo de la acción. Y sería justamente esto lo que traduciría libertad para Foucault,
que unos modos de acción se produzcan históricamente, que sean susceptibles de hacerse visibles y que tal visibilidad permita encontrar modalidades posibles de franqueamiento o superación, de cómo deconstruir los discursos que nos oprimen, de cómo deconstruir la enfermedad mental, por ejemplo, que antes comentaba el compañero. La subjetividad, entonces, es un fenómeno de intermedialidad, pliegue, pero también límite, incluso cuando en tanto que tal desafía su circunscripción. Límite que entre sus dimensiones espaciales ha sido producido inmanentemente como capaz de retornar a sí. Modalidad reflexiva que implica a la subjetividad como una plataforma estratégica entre cuyas posibilidades está franquearse, pero no solo como fuga, sino también y especialmente como habitación del sí mismo, o podríamos decir como habitaciones del sí mismo. Deleuze llega incluso a situar del lado de un pensamiento sin imagen la única posibilidad de pensar de otra manera, como si el pensamiento solo pudiera comenzar a pensar y siempre recomenzar liberado de la imagen y de los postulados. Pero como también anticipa Deleuze el adentro o el pliegue y el adentro del pensamiento, caer del lado del afuera es convertirse en el sujeto loco. No se trata de libertad por oposición a sumisión, más bien cuando hablamos de subjetividad, la imagen que aparece es solamente la imagen de una línea de fuga, un límite que por suerte a veces se pliega, se reconoce y de tal modo consigue morar consigo mismo y con otros. Por tanto, quizá la subjetividad a la que apela Foucault es a su vez ambas cosas, según la lectura de Deleuze, pliegue y límite. Si bien el pensar, como dice Deleuze, siempre procede del afuera, acaba determinando una vez se convierte en pliegue una exterioridad reconocida, familiar, una imagen del pensamiento siempre sujeta para dotar de una posible subjetividad al sujeto, a nuevos procesos de subjetivación, pues solo deviniendo otro es como uno puede pensar lo no pensado o cómo puede constituir nuevas formas de subjetividad. Muchas gracias.